Amigos de Gincol, en el video de hoy les vamos a presentar cómo podemos determinar de manera adecuada los recubrimientos con concreto de nuestros aceros de refuerzo. Esto nos va a permitir garantizar la durabilidad de nuestras estructuras. Sin más que decir, comencemos con el video. Para revisar lo referido a recubrimiento de concreto para el acero de refuerzo, vamos a revisar el ACI 318. En el caso del Perú, tenemos el Reglamento Nacional de Edificaciones con la E060. Para el ACI 318, el ítem específico es el 20.5.1, recubrimiento de concreto especificado, en la cual se divide en 4 ítems. El primero dice, a menos que el Reglamento General de Construcción exija un recubrimiento mayor de concreto para protección contra el fuego, el recubrimiento mínimo especificado debe de cumplir con lo indicado del 20.5.1.2 al 25.1.4, que son estos de acá, ¿no? Justamente estos tres. Lo segundo indica, se permite que todo acabado de concreto de un piso puede considerarse como parte del recubrimiento requerido para efecto de consideraciones no estructurales. El 20.5.1.3, que es el que donde nos vamos a explayar más, que es donde vamos a profundizar, está referido a justamente requisitos para recubrimiento especificado de concreto. Esta va a tener 6 ítems y tiene 4 tablas asociadas. El 20.5.1.4, que es recubrimiento de concreto especificado para ambientes corrosivos, es justamente esto que a mi parecer debemos tratarlo en otro video. Si lo desean, me indican por los comentarios o de algún modo para poder yo desarrollarlo, pero como pueden ver acá, justo nos refiere ir hacia el ítem 19.3. Capaz ustedes mismos pueden ir hacia ese ítem y profundizar, pero si desean que yo lo haga, me hacen llegar. El ítem 20.5.1.3, requisitos para recubrimiento especificado de concreto, justamente como lo indicamos anteriormente, esta tiene 4 tablas y bueno, y hay 2 ítems que tienen texto que no tienen tablas relacionadas. En un momento vamos a entrar a la misma ACI 318 y vamos a revisar estas tablas, pero podemos aprovechar para dar lectura a estos 2 ítems, ¿no? El 20.5.1.3.5 se refiere a el recubrimiento de concreto mínimo especificado para los paquetes de barras no debe ser menor que el menor entre, o sea, no debe ser menor que el menor entre, o sea, el menor del diámetro equivalente del paquete de barras y 50. De estos de acá tenemos que ver cuál es el menor y de ese no debe ser menor que eso, o sea, como mínimo debiera ser el menor de estos dos. En el caso de estar permanentemente expuesto a él y ha sido construido contra el suelo, el recubrimiento debe ser mínimo de 7.5 centímetros o 75 milímetros. El 20.5.1.3.6, que es este acá, que es el otro ítem que no tiene tabla relacionada, indica que para los pernos con cabeza, para refuerzo acortante, el recubrimiento especificado de concreto para las cabezas y la base común no debe ser menor que el requerido para el refuerzo de miembro. O sea, el acero que esté relacionado a este perno de corte, si tiene un recubrimiento, no sé, de 5 centímetros, el perno tiene que tener el mismo recubrimiento en cabeza y base, ¿no? 5,5. El mismo que el acero. Eso es lo que nos indica ese ítem. Entonces, ahora vamos a pasar a la norma y ustedes mismos van a poder ver las tablas, cada una de estas 4 tablas. Pero para mayor facilidad, yo ya lo pasé a un Excel, pero igual les voy a mostrar las tablas. Si esta información les está resultando siendo valiosa, no se olviden darles un me gusta, suscribirse al canal y compartir con sus contactos para que las redes puedan hacerlo llegar a más personas. Continuemos con el video. Bien, para revisar las tablas vamos a ir al ACI 318.19 y nos vamos a dirigir al ítem, ¿no? Bien, estamos acá. Esto de acá tiene 6 ítems, pero solamente 4 de ellos tienen unas tablas relacionadas. Vamos a ver las tablas, que es para lo que hemos venido. Esta es la primera tabla, que justamente es recubrimiento especificado para miembros de concreto construidos en sitio y no preesforzados. Acá, como podemos ver, están todos los miembros, los refuerzos. Para ver esto de acá, estas varillas, tenemos un video previo. Justo estas están en milímetros. Barras número 19 a la número 57 están en milímetros. Igual lo vamos a aclarar en el Excel. Yo ya lo pasé esto al Excel. Bien, acá tenemos todos los recubrimientos, ¿no? Construido contra el terreno y expuesto permanentemente a él. Este es en el caso que no utilicemos un encofrado para la construcción. Acá podemos utilizar un encofrado, ¿no? Y luego rellenar el contorno de la estructura. Puede ser una cimentación. Y está expuesto al suelo, ¿no? Está en contacto con el suelo. Pero como al haber tenido un encofrado ha habido un control sobre el recubrimiento. Entonces acá tenemos 5 y 4, ¿no? centímetros de recubrimiento. Según el diámetro del acero de refuerzo que se tenga que cubrir. Igual, ¿no? Esto es para
losas, viguetas y muros, vigas, columnas, pedestales y amarres a tracción. Ya esta sería la tabla, la primera, que es para elementos no preesforzados. La siguiente tabla es para elementos construidos en el sitio, recubrimiento especificado para miembros de concreto preesforzado. Este es preesforzado, el anterior era no preesforzado, pero igual construido en sitio, ¿no? Tenemos lo mismo, 75 milímetros cuando está en contacto permanente con él y ha sido construido contra el suelo, y los otros casos, ¿no? Esta sería la tabla. La tercera tabla, que es esta acá, que está referida a los prefabricados. Recubrimiento especificado de concreto para miembros prefabricados, preesforzados y no preesforzados, fabricados bajo condiciones de planta. Esto es muy importante, fabricado bajo condiciones de planta. Justo en el párrafo anterior está descrito qué significa esto, ¿no? De fabricado bajo condiciones de planta. Bien, acá podemos ver que el recubrimiento máximo igualito es de 50 y el más bajo es de 10 para los estribos en vigas, columnas, pedestales y que no están expuestos a la intemperie. Los espesores menores en construcción prefabricada reflejan el mejor control de las dosificaciones, colocación y curado inherente a la prefabricación. El térmico fabricado en condiciones de control de planta no implica específicamente que los miembros prefabricados deban estar hechos en una planta. Los elementos estructurales prefabricados en la obra también se ubican dentro de esta sección si el control de las dimensiones de los encofrados, la colocación de refuerzos, el control de calidad del concreto y el procedimiento de curado son semejantes a aquellos que normalmente se esperan en una planta. Bien, eso es lo que se refiere al término, ¿no? De fabricados en condiciones de planta, de control de planta, que debemos tener. Si se tiene control sobre el control dimensional del elemento, sobre la verticalidad y alineamiento de los encofrados, de esta forma garantizamos que se tenga un recubrimiento uniforme, ¿no? Y se protege el acero. También sobre las dimensiones y el amarre y el acero que se coloca en las armaduras, y también se tiene un control sobre el concreto, ¿no? Tanto en estado fresco como endurecido. A eso se refiere, condiciones de planta. Bien, ahora vamos a la última tabla, que es esta de acá. Es este recubrimiento de concreto especificado para miembros de cimentaciones profundas, como por ejemplo los pilotes. Acá, por ejemplo, nos indica igual, ¿no? Si está construido contra y en contacto permanente con el terreno, no rodeado por tubo de acero y sin camisa metálica permanente, ni un perfil de roca estable, construido en sitio, igual que los otros elementos, ¿no? 7.5 centímetros o 75 milímetros. Si está rodeado por un tubo de acero, por camisa permanente o con perfil de roca estable, 40. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Porque puedes hacer pilotes, digamos, atravesar estratos que son inestables, entonces en la perforación o en la colocación de concreto puede haber derrumbes, ¿no? Si no se ha tenido un soporte adecuado, ¿no? Con lodo bentonítico o con una camiseta de perforación, podemos tener problemas de derrumbes y contaminación del concreto y no garantizar el recubrimiento de la armadura. Entonces, por esto que consideran un mayor espesor acá. Pero si ya tienes que hay una camisa permanente, entonces el recubrimiento es menor, ¿no? 40. Permanente en contacto con el terreno. Bueno, esto es para el caso de prefabricados, ¿no? Acá hace la diferencia, ¿no? Estos dos de acá son prefabricados y este es construido en sitio. Hay pilotes también prefabricados, por ejemplo. Entonces, estos tienen 40 de recubrimiento. Y si están expuestos a agua marina, bueno, y son prefabricados, son 60 y 50 de recubrimiento. En cada caso, ¿no? No preesforzado y preesforzado. Bien, esas son las 4 tablas y estos son los 2 ítems que ya les mostré antes, que es el recubrimiento mínimo cuando se tiene paquete de barras y en el caso de los pernos, ¿no? Que nos dice que debe tener un recubrimiento similar al de la armadura, como mínimo, en base y cuerpo de los pernos. Una vez que hemos visto las tablas, podemos ver que el recubrimiento se determina en función a la exposición que ha habido, si ha sido vaciado en sitio, si el concreto es preesforzado o no. Entonces, distintas situaciones. Por ejemplo, acá tenemos una edificación que en su primer nivel tendrá, no sé, unas zapatas que van a estar permanentemente en contacto con el suelo y también van a ser vaciados en sitio, al igual que estas vigas de cimentación. Y las columnas, cuando partan de la zapata, van a partir, pero no van a ser vaciados contra terreno. Entonces van a tener una consideración diferente, pero sí van a estar en una parte en contacto con el suelo. Por ejemplo, la columna continúa acá, pero todo de acá para acá va a estar en contacto con el suelo. Entonces tenemos que tener en consideración esto para dar el recubrimiento a esta columna. Algunas preguntas que podemos hacernos son estas, ¿no? Para determinar el espesor de recubrimiento. Por ejemplo, si ha sido construido en sitio o es prefabricado, está en contacto permanente con el suelo, presenta alguna exposición, el elemento es preesforzado, no sé, eso tenemos que revisarlo. Por ejemplo, en esta zapata que, como decíamos, tenemos que ha sido vaciada en sitio y está en contacto permanente con el suelo, ¿no? Bien, vamos a la tabla en Excel. En esta tabla en Excel
He juntado todos los datos que nos indican en las tablas de la 6318 y también he hecho el comparativo con el Reglamento Nacional de Edificaciones, la E060 en el Perú. Como podrán ver, acá en la ACI los diámetros indicaban en milímetros, por ejemplo el número 17, el número 57. Pero en el Perú nosotros estamos más acostumbrados a trabajar con la nomenclatura en pulgadas, por lo cual en azul van a encontrar todas las barras en pulgadas, todas. Para un mejor entendimiento vamos a hacer un repaso, aunque ya lo presentamos en un video anterior. Esta es la tabla que nos indica en el apéndice B de la A6318. Le he pasado esta pequeña tabla en Excel para ordenarlo. Y lo que está en negrita son los aceros a lo que hacen referencia, ¿no? Para diferenciar los recubrimientos en las estructuras. Acá tenemos, por ejemplo, que el 5 octavos es la número 16, 3 cuartos es la número 19, 1 3 octavos número 36 y la 43 y 57 son estos dos, ¿no? Esto de acá se los voy a dejar para que los que quieran revisarlo, pero viendo las tablas que están en la ACI es suficiente, las que ya le presenté anteriormente. Pero si desean tener este Excel, me lo solicitan y yo se los voy a proporcionar. Vamos a revisar un caso, por ejemplo, una zapata de cimentación superficial. Vamos a revisar de forma rápida, ¿ya? Por ejemplo, tipo de estructura, bueno, no es cimentación profunda, sería otros. Vamos a ver que esto ha sido, puede ser construido en sitio prefabricado, porque ya existen zapatas prefabricadas también, para cercos, ¿no? Sí he trabajado con eso. Condición de esfuerzos, vamos a hacer que no es preesforzada, de acuerdo a la exposición, ¿no? De acuerdo a la exposición, acá podemos ver que construido contra el suelo y permanentemente en contacto con el suelo. Acá nos sale, ¿no? Que la cimentación que esté construido contra el suelo y permanentemente en contacto con el suelo, 7.5 centímetros o 75 milímetros. En el caso del reglamento peruano nos indica que hay de ser 70. Esta es la única variación, ¿eh? Porque todo lo demás tiene el mismo valor de recubrimiento que el que nos indica la 6318. Este sería el caso, por ejemplo, cuando construimos un muro y la excavación para la cimentación se hace precisa, ¿no? Ya no da espacio para colocar algún encofrado y demás, entonces colocamos la armadura en el nivel y vaciamos contraterreno. Entonces, en estos casos debemos considerar que el recubrimiento sea de 7.5. Para el otro caso, en el caso que sí se tiene contacto con el suelo, pero digamos que se ha vaciado teniendo un encofrado y controlando los espesores, las dimensiones de forma correcta, niveles, tenemos la siguiente, ¿no? Que sería expuesto a la intemperie o en contacto, ¿no? Con el suelo. Y acá tenemos un montón. Entonces acá tenemos que buscar, por ejemplo, construido en sitio. Esto lo vamos a poner de... Claro, aquí está justo acá. Construido en sitio. Construido en sitio puede ser que nuestra cimentación pueda tener un requerimiento de 5 o 4. Este es en el caso que le digo que tiene que tener un encofrado, ¿no? 5 o 4 centímetros, dependiendo de la varilla que tengamos de refuerzo. Por ejemplo, si es de 3 cuartos, tiene que tener 5 centímetros de recubrimiento. Pero si es de 5 octavos para abajo, no sé, media pulgada, 5 octavos, el recubrimiento es de 4 centímetros. Para el caso que sea prefabricado el elemento, ¿no? Donde tenemos un mayor control. Cuando uno prefabrica tiene un mayor control, ¿no? Desde el nivel de piso, encofrados, recubrimientos, niveles y demás. Acá serían los que no son muros y están expuestos a la intemperie, porque va a tener un relleno al contorno. Mayores a 3 cuartos, desde 3 cuartos a 1 3 octavos, 4 centímetros. Mayores a 1 3 octavos, 5 centímetros de recubrimiento. Y acá los de menores a 3 cuartos, 3 centímetros. Entonces, podremos tener toda esta variedad de recubrimientos, ¿no? 3 4 y 5 centímetros, dependiendo de las condiciones. En caso prefabriquemos, si el acero es menor a 3 cuartos, 3 centímetros. Ojo que esto es lo que nos indica la ACI, pero en orden de importancia o el orden de prelación, tiene que ser que el que está sobre esto es el más específico, que en nuestro caso serían los planos y especificaciones de obra. Si nuestros planos y especificaciones de obra nos dicen que el recubrimiento para diámetros de media pulgada tiene que ser 4 centímetros, tenemos que cumplir eso, ¿no? Porque puede tener alguna consideración especial, ¿no? Para proteger su estructura. Eso sería para el caso de cimentaciones. Podemos ver un caso de un muro, ¿no? Un muro que esté construido en sitio, ya, construir, porque un muro no vas a prefabricar, ¿no? O puede prefabricarse un muro de un cerco.
y que esté expuesto a la intemperie. Ya, este sería. Por ejemplo, de el diámetro mayor a 3/4, su recubrimiento sería de 5. Diámetro menor a 3/4, 4 centímetros recubrimiento. Expuesto a la intemperie. Acá es un muro que va a tener relleno al costado, ¿no? Y va a estar expuesto a la intemperie. Para el otro caso, que está construido contra el terreno y tiene exposición permanente 7.5. Ese es para todos. Y en caso que no esté expuesto, tenemos esto, ¿no? 4, 2, 2 y 4 en caso de vigas y columnas. Por ejemplo, pero para lo que es muros, 4 y 2. Entonces, esos son los valores, como podemos ver, en un primer nivel que va a tener contacto con el suelo, el recubrimiento, si el diámetro de la armadura es mayor a 3/4, el recubrimiento debe ser 5 centímetros. Y si el diámetro es menor a 3/4, el recubrimiento debe ser 4 centímetros. Chao amigos, nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho, chao.